Continuamos con las jornadas. Siéntate ahí si quieres, Pablo. Íbamos bien de tiempo, ya hemos dejado de ir bien de tiempo, que esto es lo que suele pasar, con lo cual pues iremos un poquito más acelerados, ¿vale? Yo, como soy muy obediente, la instrucción de Carmen era que no me extendieran la presentación más de 2 minutos. Lo que pasa con el currículum de algunos de los ponentes es imposible comprimirlo en menos de 2 minutos. Pero bueno, lo intentaré por lo menos. La mesa que voy a moderar se llama Selección de Personal y Gestión del Empleo Público. Cuando leí el título de la mesa y los ponentes, a mí se me vinieron a la mente 2 ideas con las que quería reflexionar y quería empezar la ponencia, la presentación de esta mesa. Y aquí sí voy a hacer un poco de abuelo cebolleta. Lo siento. Estamos a 6 de junio de 2024 y creo que quedan días, quedan días para cumplir el primer cuarto del siglo XXI. Y estaba recordando cuál era el sistema de selección y cómo se proveían los puestos de trabajo en la Junta de Andalucía cuando yo me presenté. Tengo cierta antigüedad. Hay gente con un poquito más de antigüedad como yo, como Carlos, que acaba de entrar. Y a Pole le damos por todos lados. A Pole de Carlos le damos por todos lados. Y llega la misma reflexión, que después de de estar a punto de cumplir el primer cuarto del siglo XXI, los métodos de selección siguen siendo muy parecidos a los que había. Carlos decía del siglo XIX, y yo creo que en los métodos de selección muchas administraciones seguimos utilizando sistemas de selección decimonónicos. Es decir, seguimos utilizando sistemas basados en pruebas memorísticas, en las cuales se premia al opositor que es capaz de recitar un artículo de la Ley 39 de memoria. Son famosas las apuestas de los opositores de notaría a ver quién es capaz de citar un artículo al azar del Código Civil, pero no somos capaces, algunas veces, de seleccionar a gente por criterios de idoneidad. Al final terminamos seleccionando gente que tiene una capacidad memorística, como digo, tremenda, pero que es incapaz de tener empatía con un ciudadano y de poder atender adecuadamente a un ciudadano, o que carece de las más mínimas competencias tecnológicas. Por eso creo que es muy importante, y de eso nos hablará Pablo, lo que son los mapas de competencia. La segunda cuestión sobre la que quería reflexionar antes de empezar y dar paso a la mesa es la captación del talento. La palabra talento ha estado desde esta mañana, ha estado flotando en el aire y se ha nombrado por varias personas. Fijaros si la Ley Andaluza de Función Pública ha sido consciente de la importancia de la captación de talento, que lo establece y lo positiviza en su artículo 4, como uno de los principios de actuación de la ordenación y regulación de la función pública andaluza. Para mí el talento tiene que estar al principio, durante y al final. Es decir, tiene que estar durante toda la vida del personal funcionario. No solamente nos tenemos que centrar en la captación del talento en la selección. Tenemos que buscar también que ese talento se premie en la administración pública. Por eso creo que en la carrera profesional será fundamental priorizar a la gente que tenga talento, que lo demuestre y que lo acredite. Y es necesario también que se tenga en cuenta a la hora de dar a estas personas con talento una carrera profesional que les resulte suficientemente atractiva. Somos una organización que selecciona determinados cuerpos, permitidme la expresión, de élite, mediante pruebas selectivas muy parecidas a torturas chinescas, con 4, 5, 6 exámenes. Conseguimos que cuando esta persona se incorpora a la administración le damos una formación magnífica, le damos unas prácticas maravillosas. ¿Y qué ocurre? Que esa persona se desmotive y termina yéndose a una empresa privada. Es decir, es un reto muy importante que tenemos las administraciones públicas hoy en día, el poder captar ese talento y que no se nos termine yendo. Evidentemente, solamente con retribuciones salariales no lo vamos a conseguir. Tenemos una nómina que es la que es, no podemos inventar más y no podemos tirar solamente por ese camino. Tenemos que, evidentemente, motivar el talento, fomentarlo y conseguir que esa persona se desarrolle profesionalmente dentro de la administración. Voy a terminar la pequeña introducción con 2 frases relativas al talento. Una es que si el talento no se hace realidad, se vuelve invisible. Creo que como organización nuestra responsabilidad es dar luz al talento para que ese talento se visibilice y se potencie. Y la segunda, el acceso a personas talentosas y creativas, es para las empresas modernas lo que era el acceso al carbón y al mineral de hierro para la fabricación de acero. No estamos en un proceso productivo industrial, trabajamos con personas y eso ya es muy consciente y por eso trabaja las competencias profesionales. El trabajo no depende de apretar un botón y que la máquina funcione más o mejor, depende muchas veces de la motivación. El 60 o el 80% del trabajo que sale lo sale por producción humana, literalmente, no sale de una máquina. Por eso es muy importante que, como era el acero y el carbón en su día, pues hoy en día el talento se potencie y se mantenga en la administración. Y ya paso a presentar a los ponentes, como he dicho. Pues rápido, María da Pena es funcionaria del Ayuntamiento de Vigo, jefa de Servicios de Recursos Humanos.
Voy a intentar abreviar el currículum porque podíamos estar muchísimo tiempo hablando con ella. Compartimos un hobby profesional, que es la responsabilidad del sistema interno de información. También estamos entretenidos con estos temas. Y tiene numerosas publicaciones, miembro del Grupo de Trabajo, Liderazgo y Función Pública para la Reforma de la Administración, colabora con la Federación Española de Municipios y Provincias, es experta universitaria en numerosas materias y bueno, el currículum suyo da para 3 hojas, yo creo que con una imagen más o menos abreviada de lo que es, pues tenemos suficiente para que nos demos cuenta de la capacidad de esta compañera. A Pablo lo conocemos en la Junta de Andalucía casi todo el mundo. Es secretario general del Instituto Andaluz de Administración Pública, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Generales, el A11 conocido por todos nosotros, ha sido asesor técnico de determinados puestos, ha pertenecido también al Servicio de Régimen Jurídico de la SEGAS y por eso es conocido allí por todos nosotros. De su actividad administrativa y su relación con la materia que nos trae, pues Pablo ha sido secretario en varios órganos de selección, en procesos selectivos, para el acceso a la Administración General de la Junta de Andalucía y es coordinador de la mesa de redacción del título de acceso al empleo público de la Ley de Función Pública de Andalucía. Y luego nos acompañan también desde el Parlamento Europeo Jesús Moreno Díaz, como director de Desarrollo de Recursos Humanos en el Parlamento Europeo desde 2016. Jesús es responsable del análisis, la planificación y la evaluación de las necesidades en recursos humanos del Parlamento para la selección de talento, la contratación y el desarrollo de la carrera profesional, incluido su evaluación, ascenso, así como las cuestiones de ética. Y también María José Sánchez, que es administradora en la Unidad de Captación y Selección de Talento en el Parlamento Europeo desde 2002. María José es responsable de la gestión y coordinación administrativa y logística de concursos y oposiciones organizados por el Parlamento Europeo. La unidad se encarga también de la coordinación con eso y de la promoción de oportunidades profesionales en el Parlamento Europeo. Pues yo ya, no sé, creo que no me he pasado mucho, cedo la palabra a los miembros de la mesa. Y comenzamos, si queréis, con el propio orden que viene establecido en el programa con los compañeros del Parlamento. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con una presentación de cómo realizamos nosotros las oposiciones en el Parlamento. Así que... ¿Se nos oye bien? Sí. Super. Sí, bien. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar con la presentación. Vale, pues muchas gracias. Lo primero de todo, vamos a hablar hoy de forma breve sobre los procedimientos selectivos y buenas prácticas que tenemos aquí en el Parlamento Europeo. Antes de empezar a hablar propiamente de los procedimientos selectivos, me gustaría simplemente dar una breve pincelada sobre la organización en sí. Como sabéis, el Parlamento es una organización eminentemente política, sin embargo, tanto Jesús como yo trabajamos en la Secretaría del Parlamento, que sería el organismo administrativo que se encarga de coordinar los trabajos legislativos y de prestar apoyo técnico y logístico tanto a los órganos parlamentarios como a los miembros del Parlamento. Estamos organizados internamente en torno a 13 direcciones generales que aparecen en la diapositiva que veis ahora. Tanto Jesús como yo estamos en la Dirección General de Personal. Contamos también con un servicio jurídico y en la actualidad el secretario general es Alessandro Chiocchetti. Para poder entender también el tipo de procedimientos selectivos que organizamos aquí, es importante mencionar cuáles son las categorías profesionales que tenemos aquí en el Parlamento. Serían, en resumidas cuentas, 4. La primera serían los funcionarios. Se accede a este tipo de puestos se accede a través de una oposición que puede estar organizada tanto por EPSO, que son las siglas de la Oficina Europea de Selección de Personal, o por el Parlamento Europeo, por nosotros mismos. Comprenden, los funcionarios pueden ser de 3 categorías: administradores, asistentes o secretarios. Luego tendríamos los agentes temporales y los agentes contractuales, que de forma muy resumida cubren una vacante de forma temporal por un periodo definido, por lo general por un máximo de 6 años. Y luego quería mencionar también que aquí, propiamente en el Parlamento, contamos con asistentes parlamentarios acreditados que son seleccionados por los eurodiputados directamente para prestarle apoyo en su actividad parlamentaria.
Tenemos tres tipos de procedimientos principales que organizamos aquí en el Parlamento. El primero serían las oposiciones generales, que están abiertas tanto a candidatos internos como a externos, y cuyo objetivo sería el establecer una lista de reserva para la contratación de funcionarios. Luego tendríamos también las oposiciones internas, que como su nombre indica, pues están abiertos a funcionarios que ya trabajen en el Parlamento, o pueden también presentarse agentes temporales que trabajen aquí y que cumplan una serie de requisitos que siempre establece la convocatoria. Luego tendríamos también procedimientos de selección que, de forma también muy resumida, por regla general, tienen como fin establecer una lista de reserva para agentes temporales y en ocasiones también para funcionarios, dependiendo del perfil. Y luego he incluido también en la diapositiva otros que básicamente engloban tanto, por ejemplo, en el Parlamento tenemos el programa de acción positiva, que busca favorecer la contratación de personas con discapacidad como agentes contractuales. Tenemos también programas específicos para becarios, y también publicamos regularmente convocatorias de manifestaciones de interés para cubrir necesidades específicas que han identificado las distintas direcciones generales. ¿Cuáles son las fases en las que normalmente se divide un procedimiento selectivo organizado aquí por el Parlamento? Bueno, lo primero sería la redacción de la convocatoria, redacción y la publicación de la convocatoria, de la que se ocupa pues, tanto mi unidad en colaboración con la Dirección General para los que se busque normalmente el perfil. Y luego, una vez que publicamos la convocatoria, se establece el Tribunal de Oposición. Mi unidad trabaja directamente con el panel de selección para ofrecerle apoyo logístico y de todo tipo a lo largo de todas las distintas fases. Y normalmente, una vez que se forma el Tribunal de Oposición, empezaría la fase de admisión de los candidatos que ya han presentado su solicitud dentro de plazo. Y luego, dependiendo de lo estipulado en la convocatoria, en ocasiones la fase de admisión está precedida por unas pruebas de preselección, que suelen ser cuestionarios de opciones múltiples. Y una vez más, si así lo establece la convocatoria, en ocasiones tenemos una evaluación de cualificaciones, que en resumidas cuentas sería una evaluación de los méritos de los candidatos. Los candidatos que estén admitidos pasarían a realizar pruebas escritas, orales, que dependen una vez más de lo que esté previsto en la convocatoria. Y al final de todo, pues se publicaría una lista de actitud o lista de reserva que incluiría a los candidatos que cumplan primero los requisitos de admisión y hayan obtenido las mayores puntuaciones en las pruebas tanto escritas como orales. Aquí es importante también resaltar que en el caso del Parlamento Europeo y de las instituciones en general, una lista de actitud no implica la garantía de contratación de la persona, sino que simplemente en el caso de que la vacante surja después, pues digamos el Parlamento en este caso echa mano un poco de los candidatos que ya han pasado, que estén incluidos en esta lista de actitud para cubrir, digamos, la vacante después de unas entrevistas. Quería centrarme brevemente también en la fase propia de la convocatoria, porque al final es muy importante, ya que nos permite, es siempre la base jurídica que va a gobernar, digamos, todo el proceso selectivo, junto con la guía de los candidatos que siempre publicamos conjuntamente con la convocatoria, y donde detallamos, por ejemplo, el tipo de mérito que vamos a tener en cuenta y los distintos también y las distintas fases un poco más en detalle.
La convocatoria en sí siempre incluye, siempre detalla las condiciones de admisión, tanto generales como específicas, es decir, los títulos, la experiencia profesional o los conocimientos lingüísticos exigidos. Luego detallan también la naturaleza de las funciones y las capacidades requeridas. Esto es muy importante ya que luego ayuda al tribunal de oposición a diseñar las pruebas y a evaluar los méritos conforme a lo que está establecido siempre en la convocatoria. La naturaleza de las funciones, pues una vez más, según el perfil buscado, se detallan todas las funciones y todas las funciones de dicho perfil, y luego las capacidades requeridas, como por ejemplo lo que incluyo algunos ejemplos tipo la comunicación, la capacidad de determinar hechos críticos y desarrollar soluciones creativas, el trabajo en equipo, por ejemplo, la orientación a los resultados, entre otros muchos. Y luego, finalmente, pues en la fase de la convocatoria se detallan también pues, lo que viene siendo el procedimiento, qué tipo de prueba va a tener que pasar la persona candidata. Sobre la fase sobre la admisión y las pruebas, como ya he mencionado antes, es muy importante resaltar que la convocatoria constituye la base jurídica para el trabajo del tribunal. El tribunal de oposición está siempre constituido tanto por miembros de la administración como del comité de personal, y tiene siempre un presidente, y en ocasiones puede llegar a tener un vicepresidente. Es muy importante también para garantizar el trato igualitario de todos los candidatos que los criterios de admisión, de evaluación y los méritos se evalúen de forma uniforme y armonizada para todos los candidatos. Y esto pues, ¿cómo se consigue? ¿No? Pues siempre tenemos criterios, establecemos, bueno, el Tribunal de Oposición, con nuestro asesoramiento y nuestra guía, establece unos criterios de evaluación predefinidos y antes del comienzo de la evaluación. Por otro lado, siempre las pruebas escritas están anonimizadas, no existe un temario predefinido, pero como he mencionado en la fase de la convocatoria, depende siempre, el contenido depende un poco de las capacidades que se hayan requeridas, que se hayan identificado, y también de la naturaleza de las funciones que se haya definido en la convocatoria. Es muy importante siempre que todas las decisiones que tome el Tribunal de Oposición estén debidamente motivadas a lo largo de todo el procedimiento. Para ello, mi unidad también se asegura de la formación y el asesoramiento de los tribunales. Y luego, por otro lado, por parte de los candidatos, y según viene recogido en nuestra guía, que como he mencionado la publicamos junto con la convocatoria, los candidatos pueden solicitar la revisión de las decisiones del tribunal, interponer reclamaciones y recursos, y las personas candidatas también pueden solicitar siempre acceso a la información que les concierne. El proceso, un procedimiento selectivo, culmina, como he mencionado antes, con la publicación de una lista de actitud o una lista de reserva, que incluye a las personas candidatas que cumplan los criterios de admisión y hayan obtenido las puntuaciones totales más altas en la prueba. Y como he dicho, es muy importante, la inclusión en la lista de actitud no constituye ni un derecho ni una garantía de contratación. Muchas gracias. Esto no funciona. Ahora, buenas tardes. Me toca a mí un poco que, como dice nuestras jornadas, que la evolución de los procesos selectivos una vez aprobada la Ley de Función Pública. Tengo que pasarlo yo, ¿no? Para ir muy rápido, porque ya es un clásico en las jornadas, vamos un poco mal de tiempo, no me quiero parar mucho. ¿A dónde apunto? ¿A dónde? ¿Aquí? Ah, que es aquí, al revés, ¿no?
conocimientos y actitudes y habilidades. Bueno, le da la vuelta bien. La Ley de Función Pública nace con la necesidad de actualizar la regulación vigente, adoptando las necesidades de un nuevo modelo de administración más profesionalizada, como hablaban esta mañana la consejera en la inauguración de esta jornada, de manera que una gestión de sus recursos humanos esté orientada a la calidad, eficiencia, cualificación y el compromiso con la realidad económica de Andalucía, con el objetivo último de favorecer esa excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, que es a lo que nos estamos llamados todos. Ese es el objetivo prioritario de la ley, que antes apuntaba David, que es atraer, desarrollar y retener el talento humano, de acuerdo con los principios clásicos y básicos de acceso a la función pública en España, de igualdad, mérito y capacidad, también con el de publicidad, de forma que estos procesos de selección y promoción garantice la máxima validez predictiva para la función de desempeñar. Esto volveré más adelante porque es importante novedad en la ley. Esos principios que establece el EB han sido completados con lo que más adelante hablaremos de esa validez predictiva. Entonces, estas pruebas selectivas deberán determinar la idoneidad y capacidad de los aspirantes. La capacidad de los aspirantes es algo transversal a la ley. Las competencias, las habilidades, lo que se requiere, no ya del futuro empleado público, sino el actual que presta su servicio a la Administración de forma tan notable, porque los procesos selectivos, aunque sean antiguos, han permitido seleccionar personas con mucha capacidad de servicio, pero las necesidades a las que nos enfrentamos los nuevos tiempos hacen que haya que cumplir con esa voluntad transformadora de la Ley de Función Pública, que es algo que también nos dicen muchos nuestros mayores, que la Ley de Función Pública ha venido a transformar la Administración y en eso estamos. Me voy a centrar en tres aspectos básicos que considero yo que son imprescindibles en un nuevo modelo de selección, que eso es precisamente la fiabilidad, validez predictiva de los instrumentos y procesos de regulamiento de selección, una creación de órganos de selección especializados y permanentes, algo muy importante y con mucha aplicación práctica, y una planificación y seguimiento de los procesos y su eficiencia que debe de tener toda esta materia para cumplir los objetivos de no solo mejor seleccionar, sino hacerlo de manera ágil y eficiente. Haciendo un poco de memoria, no sé si estaba buscado, pero llevamos 3 congresos de trabajos preparatorios, tanto para el texto de la ley, que finalmente se aprobó el año pasado, y este es el segundo foro una vez aprobada la Ley de Función Pública. Aquellos 3 congresos se celebraban en noviembre, la Ley de 685 de 28 de noviembre, y estos 2 foros están siendo ahora justamente cuando se aprobó la Ley de Función Pública el año pasado y que cumple ahora un año. Pues en aquel primer congreso de retos de organización, en la organización y gestión del personal al servicio de la Administración Pública, que fue paralelo, como hablaba bien antes Rodrigo, al del Congreso del Directivo Público Profesional en noviembre de 2019, se concluyó por el área de evaluación del Instituto, que hizo ese documento de análisis, que era necesario un nuevo sistema de selección que ayude a escoger los perfiles adecuados en la Administración, afrontando el reto continuo de diseñar métodos eficaces para evaluar las competencias y habilidades. En eso estamos todas las administraciones públicas, es un reto que tenemos todas las administraciones públicas, que vaya más allá de los conocimientos teóricos, como bien hablaba David esta mañana, y que examinen habilidades prácticas, aptitudes, competencias blandas, pero siempre preservando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Ahora bien, se decía ya en el 2019 que este cambio de paradigma debe ser gradual, sin pararnos, siguiendo en la línea de lo que nos marca la ley, pero para una mejor transformación de la Administración en este sentido y que sea más adecuada, este cambio deba ser gradual y en eso estamos. Ese es el principio rector de acceso al empleo público que se añadía a los del artículo 55 del TREBE. La fiabilidad y validez predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento, de manera que guarden relación no solamente con los conocimientos, como no puede ser de otra manera, sino también, y como más importante y más novedoso en la ley, con las competencias y actitudes que son necesarias para desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo. La fiabilidad y validez de los instrumentos de selección. En cuanto a la fiabilidad, tiene que ver con la precisión del instrumento, es decir, si aquello que mide, lo mide bien. Ahí hay varios métodos, que por ejemplo la fiabilidad interjueces, que no sea la opinión de uno, sino que los órganos sean colegiados y que se compensen las puntuaciones. Y la validez tiene más que ver con la relevancia, es decir, si el instrumento mide lo que queremos medir, realmente lo mide, y si eso que mide está adecuado al puesto que se quiere seleccionar al candidato que se presente. De esto hay un montón de literatura y recomiendo muchos artículos. Por ejemplo, en la Revista Vasca de Administraciones Públicas del año pasado hay un artículo buenísimo que hace un panorama muy general sobre todo este tipo de cuestiones. Aspecto importante en cuanto al contenido y características de los procesos selectivos que señala la ley es que se potenciarán
se potenciarán las pruebas que valoren competencias, no nos cansaremos de decirle, que consistirá en la comprobación de esas competencias, capacidad y conocimiento que debe demostrar el candidato a la hora de ser seleccionado para un cuerpo concreto en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía. Podrá consistir en la comprobación del dominio de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, y se podrán implementar pruebas psicométricas, además de la psicotécnica que hablaba el Estatuto Básico del Empleo Público. Importante es, y volveremos sobre esto más adelante, es que para asegurar la objetividad y racionalidad de estos procesos se podrán complementar los procesos selectivos con cursos selectivos que tengan verdaderamente carácter selectivo o periodo de práctica. Por eso se contempla un poco más desarrollado, porque el TREBEP nada más que lo dedicaba al artículo 26, la figura del funcionario en práctica, que en fase de tramitación parlamentaria hablaba de cuando el candidato se ha admitido un curso selectivo o un periodo de práctica, adquirirá automáticamente esa condición de ser nombrado funcionario en práctica. Novedad muy importante de la ley, yo no sé si en otras administraciones tienen esta previsión, es que cuanto al contenido y características de los procesos selectivos, cuando se trata de seleccionar a candidatos para cuerpos generales, tendrán que verse contenido con los desempeño de funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa. Y cuando se refiere a los cuerpos especiales, que estamos hablando de arquitectos, biólogos, veterinarios, ese contenido estará más enfocado a las actividades propias de la carrera o especialidad. En cuanto a la promoción interna, no quiero detenerme mucho, porque estas son previsiones legales que se consagran en la ley y que estaban antes en el reglamento del decreto 2002, como saben muchos de ustedes, sabéis muchos de vosotros, que pueda existir una reducción de temario y sesiones de pruebas. Fíjate que podrán consistir a la demostración de competencia, no solamente de conocimiento, bajo los principios siempre de objetividad y publicidad. Se encomienda al IAP la obligación de organizar cursos y actividades formativas de apoyo a la promoción, como estamos haciendo hasta este momento, y los procesos de promoción podrán ser sustituidos el concurso oposición, tal como lo conocemos ahora mismo, con la superación de cursos o actividades formativas que tengan carácter selectivo. Todo esto en el ámbito ese de la selección por competencia. Recordad lo que anunció nuestro consejero en abril de este año, de que, por lo que se refiere al acceso libre, se incorporarán proyectos pilotos en algunos de los procesos a convocar de cuerpos que fueron incluidos en las ofertas de empleo público del año 22 y 23. Aquí anuncio algunos, pero no es el foro. La determinación concreta se hará en nuestra página web, se hará sobre cuatro cuerpos, 2 de nueva creación, que es la especialidad de régimen jurídico del Cuerpo Superior de Administradores, y el A2, que es de gestión de prevención de riesgos laborales, y 2 especiales, que es el de estadística y el de ingeniería de telecomunicaciones. Pero no es algo que esté ya definitivamente decidido, sino que está en estudio. En estos procesos irán orientados también a evaluar competencias, por ejemplo, las digitales, de que hablábamos esta mañana, que son tan fundamentales. Para mejor seleccionar de esta manera, ¿qué es lo que se ha de hacer? La ley ya lo prevé, que es los mapas de competencia, en el artículo 49. Y por eso en ello está trabajando ahora mismo en el IA. En este artículo 49 encarga a los órganos competentes en formación la elaboración de estos mapas de competencia, que estén ligados no solamente a la carrera profesional y al aprendizaje, sino también a la selección, ya que las acciones de formación y aprendizaje deben de tener relación con la competencia y práctica profesional a la que se dirigen, para responder a los requerimientos detectados. A lo que hablaba un poco antes Carlos Suso, también de los mapas de competencia, de esos itinerarios, que ya ponemos, por ejemplo, el de directivo público profesional lo tenemos ya implementado desde hace algunos años. El plazo que tenemos, según la disposición adicional 39, es de 18 meses, por lo que estarán elaborados a fecha 14 de diciembre de 2024. Entonces, las competencias se han convertido en ese elemento esencial sobre el que pivota todo el sistema, siendo clave para una administración profesionalizada, como hablábamos al principio, que responde a los grandes retos que la sociedad exige de lo público. Las pruebas deben evaluar competencias directamente relacionadas con las funciones y tareas del puesto, con la posibilidad de complementarse con los cursos de formación o periodo de práctica de las que hablábamos anteriormente. En este diseño, esto requiere un gran esfuerzo de simplificación de la estructura de la Junta de Andalucía. Se elaborarán catálogos de puestos tipo de carácter limitado a todas las consejerías, y a partir de cada puesto tipo se determinarán las competencias sobre las que establecer esa selección, carrera y formación necesaria para el desarrollo profesional y personal también, no quiero olvidarme del empleado público, y también con incidencia en la evaluación del desempeño. Hay varias clasificaciones de esta materia, pero en general las competencias genéricas, el componente es más aptitudinal, mientras que las técnicas, el componente se basa más en conocimientos y habilidades.
¿Cuáles son las áreas o ámbitos en las que está trabajando el Instituto Andaluz de Administración Pública? Algunas que afectan a muchos empleados públicos y por su importancia en el presupuesto, como no puede ser de otra manera, son contratación, gestión de subvenciones, gestión económica y presupuestaria, varias de personal, una dirigida expresamente al personal TIC, las directivas de las que ha hablado esta mañana Carlos Suso, evaluación de políticas públicas, atención a la ciudadanía por su impacto en el servicio a la ciudadanía que presta la Administración, alguna área determinada de una política sectorial, y esas son, en conjunto, el mapa sobre el que se está trabajando y que se publicará en cuanto esté elaborado. Otra novedad en cuanto a la Ley de Función Pública, que no entró así en el Parlamento, pero que se añadió un apartado tercero al artículo 28, son estas pruebas de situación que pueden... que son característicos de los procesos selectivos, pero para personas con discapacidad intelectual. Esta prueba de situación, pues, bandeja de entrada, simulaciones, juego de rol, aquello que se determine. Esas son las pruebas de situación en el camino andado de selección por competencia, pero para personas con discapacidad intelectual. Apuntar lo que está en la normativa en elaboración, que lo tienen en la sección de transparencia de la página de la Junta de Andalucía. En ese proyecto de decreto nuevo 2-2002 se indica que, con objeto de garantizar la transparencia en el proceso selectivo, cuando las convocatorias prevean pruebas que evalúen competencia, estas deberán de remitirse a las vinculadas a la selección en los mapas de competencia para el desempeño de las funciones o tareas que les sean propias, ¿sabes? Para señalar un poco el camino de cómo será el proceso selectivo. También se habla de la guía de contenidos y dice que cuando el curso selectivo incluirá, además de cuantas competencias genéricas y técnicas se establezcan, al menos las siguientes importantes que se han detectado: trabajo en equipo, atención a la ciudadanía, innovación, gestión del conocimiento, igualdad de mujeres y hombres, violencia de género, competencias digitales, la administración electrónica, ciberseguridad y protección de datos. También esta guía de contenido contendrá obligatoriamente las tareas que se llevan a cabo en la materia de planificación, gestión, supervisión, calidad y desarrollo de cuantas funciones sean propias del puesto de trabajo. Pasamos al... ¿Cómo voy de tiempo? Mal, ¿no? Pues muy rápido. Vamos, esta es la parte más larga. Las otras dos es más. Hablábamos de 3 partes, ya hemos visto el contenido característico de los procesos selectivos. Y importante también son la creación de unos órganos de selección especializados permanentes, creados por decreto del Consejo de Gobierno, con cualificación técnica como hasta ahora, pero su composición no será endogámica. Esto volveré un poco más adelante para aclararlo. Se realizarán cursos de formación para la atención y actualización de conocimiento y competencia en técnica de selección en el propio plan de formación del Instituto Andaluz de Administración Pública. Consideramos que esa tarea de seleccionar, que es tan importante, pues los miembros de estos órganos de selección especializados permanentes deben tener esos conocimientos y competencias adquiridos a través de estos cursos de formación en el caso de que sean necesarios. Tienen autonomía como hasta ahora, debiendo constar las razones determinantes de la decisión, que ha apuntado un poco, creo que David, ¿no? La jurisprudencia habla de que, pues, las actas de las comisiones de selección durante el proceso selectivo no conceden... el objetivo no es que el órgano de selección justifique por qué ha seleccionado a quien ha seleccionado, sino que lo motive durante todo el proceso selectivo. Es un cambio de paradigma. En el caso de contar con asesores especialistas, el régimen de publicidad que seguirá el de los órganos de selección. Esto es lo que hablaba de la composición no endogámica. Como sabemos, para el acceso a los cuerpos de funcionarios, la composición de órganos de selección estará compuesto mayoritariamente por personal funcionario de carrera. Pero en ningún caso los órganos de selección podrán estar formados mayoritariamente por personal funcionario perteneciente al mismo cuerpo que se ha de seleccionar. Si se ha de seleccionar a 1-11, no todos pueden ser a 1-11, ni mayoritariamente ni siquiera. Esto, además de prevenir el corporativismo, la endogamia, y que se asegura una mayor imparcialidad y objetividad de estos órganos, aporta la riqueza de la diversidad de perspectivas, ya que un órgano de selección con miembros de diferentes cuerpos y áreas de especialización enriquece ese proceso de evaluación. Diferentes perspectivas y experiencias pueden contribuir a una evaluación más integral y equilibrada de las competencias y capacidades, que en eso estamos, de los candidatos. En la normativa de elaboración, en el preámbulo del proyecto de decreto, esta creación de los órganos especializados y permanentes garantiza, dice el proyecto de decreto, que garantiza que la ejecución de los procesos se realice de manera coordinada, ágil y eficiente y se aplique criterios comunes, que es importante. Esta mayor especialización de sus miembros también favorece una mejora continua, ya que esa continua del órgano permite la implementación de mejoras basadas en la retroalimentación y en esa evaluación de los resultados del proceso de adaptación, siempre adaptándose a las nuevas necesidades, que es lo que hay que estar atentos. Hablábamos de los perfiles de los puestos, pues de los perfiles que requieran los puestos del presente y del futuro. Hablábamos, cuando estábamos hablando de los mapas de competencias, hemos visto las que están actualmente, pero siempre hay que estar pensando en qué es lo que la Administración también necesita.
En este sentido, nada, apuntar los mandatos de la Estrategia de Recursos Humanos 2330 que nos encomienda el IAP. Hay un montón de proyectos dentro de ese programa de la implementación de la gestión por competencia, que es la definición de esa metodología y diccionario de competencia, la adaptación de los procedimientos, el diseño de procesos de acreditación, que en eso estamos también un borrador de decreto de formación que tenemos en el instituto, y la adaptación de la dirección pública profesional, profesionalizada, que esta mañana se ha revelado como elemento clave en una organización, esa importancia del elemento clave del personal directivo público profesional. Y la última parte, la planificación y seguimiento de los procesos. La novedad es que, aparte de la publicidad de la convocatoria de su fase, también un principio rector será la planificación y seguimiento de estos procesos selectivos, su eficiencia y el promover uso de medios informáticos, que estamos avanzando, ya incluso los recursos que se presenten a lo largo del proceso también tendrá que ser presentado de manera obligatoriamente electrónica, cuanto antes no lo podíamos haber puesto. En el programa de la estrategia de recursos humanos, de esa mejora de la eficacia de los procedimientos de selección y promoción, se establecía como proyecto reducir el número de ejercicios y unificar el mismo día, reducir el número de ejercicios, ya lo hicimos en la gestión de la oferta 19-21, unificar ejercicios en el mismo día es lo que estamos implementando de cara al futuro, crear un nuevo sistema de selección y promoción basado en competencias e implementar esos cursos de forma de selección y mentoreo basado en competencias. Es lo que he dicho y ya está. El objetivo es que una vez concluidos los procesos de estabilización, cuya fecha tope es el 31 de diciembre de este año, se consiga, mediante una adecuada planificación de los procesos, una gestión ágil que permite que se desarrollen en el año siguiente a la aprobación de cada oferta de empleo público. En eso estamos, en eso que hay que trabajar. Muchos retos tenemos por delante, pero tenemos la actitud. La aptitud se presupone, porque quiero felicitar a la parte del área del instituto que lleva la formación, la evaluación, la planificación, y soy también el área de selección con ese apoyo a las comisiones. Es el reto que tenemos por delante, pero tenemos ilusión, ganar, y el reto lo hemos afrontado y esperemos los objetivos, los resultados sean cuanto antes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya a todas las personas que estáis hoy aquí presentes. La verdad, estoy encantada de poder compartir esta mañana con vosotros y sobre todo después de haber escuchado pues, a representantes de la Unión Europea y también a vuestra Junta de Andalucía. Agradezco mucho la invitación para estar aquí, tanto al director del Instituto, a José Loaiza, como a Carmen Seisdedos, a quien tengo un gran aprecio, para poder compartir una serie de buenas prácticas locales, porque al final pues, las entidades locales, desde la perspectiva autonómica, estamos ahí, integramos pues, los ayuntamientos y diputaciones de toda España, pero a veces estamos un poco olvidadas. Como también nosotros nos sentimos en ciertas ocasiones, pues quizá no todo lo justamente percibidas en cuanto a lo que hacemos por la ciudadanía. Me parece muy importante compartiros con vosotros algunas buenas prácticas en materia de selección de personal y gestión del empleo público, precisamente porque es un tema en el cual tradicionalmente siempre existe pues, un cierto prejuicio a la labor que se desarrolla desde las entidades locales por algo que se ha apuntado en esta misma mesa a lo largo de la mañana, que es la tradicional endogamia o esa tradición pues, que existe o esa vocación de integrar la función pública local, pues partiendo de la base de que los habitantes de un concreto término municipal o provincial tienen una querencia específica, pues por el lugar en el que se ha desarrollado su vida, ¿no? Creo que, por suerte, la sociedad avanza y las administraciones avanzan, las ofertas de empleo público, como hemos visto, pues tanto a nivel europeo como autonómico, como la propia Administración General del Estado han evolucionado y por eso, en este caso, no tanto como responsable de recursos humanos en el ayuntamiento del cual soy funcionaria de carrera, en el Ayuntamiento de Vigo, sino como miembro del Grupo Técnico de Recursos Humanos, Justicia y Función Pública de la Federación Española de Municipios y Provincias, quiero compartir con vosotros algunas experiencias. Tenía preparada una exposición algo más larga, pero como vamos mal de tiempo y nuestro moderador hoy no va a poder moderar todo lo bien que lo podría hacer, me gustaría dejaros la presentación para que con calma podáis acceder a los enlaces y podáis tener este guión un poco porque la función de selección
conforma una función con un posicionamiento estratégico en las agendas de gestión eficiente y productiva de las corporaciones públicas y privadas. Al final, somos la cabeza y el corazón de las organizaciones y sin nosotros está claro que no funcionan. De manera que constituye, bueno, pues la función pública esa fuerza de trabajo reclutada para el servicio a los intereses generales que de momento, insisto, de momento está integrada por personas. Quizá en no tantos años veamos pues, elementos de inteligencia artificial trabajando con nosotros en el seno de nuestras organizaciones y entidades y que ha sido seleccionada conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Tanto los referentes franceses como británicos de la alta función pública como el Civil Service británico nos proporcionan pues, algún tipo de orientación importante de cara a la conformación de aquellas funciones públicas pues, más eficientes a nivel europeo. Por otro lado, la perspectiva comparada nos ofrece la visión de Francia, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y Brasil en cuanto a que compartimos problemas comunes. Al final, como pasa en un mundo globalizado, no estamos tan lejos unos de otros y problemas como la precarización, la privatización, la externalización de servicios o la necesidad de dotar de mayor flexibilización a nuestros modelos de empleo público son preocupaciones compartidas. Nuevos modelos de Estado tienen retos significativos y no tan alejados en la selección de personal, en la carrera, en las retribuciones y también en algo que la Ley 20-2021 de 28 de diciembre nos ha puesto sobre la mesa, que es la necesidad de estabilidad en mayor o menor en el vínculo jurídico de servicio o en aquel modelo de relación laboral que se puede articular entre los empleados públicos y la administración a la que sirven o para la cual trabajan. Desde ese punto de vista, no olvidemos que tenemos un modelo inspirado en la administración provincial romana. Procedemos de sistemas de promoción basados en un desempeño profesional y también en una antigüedad. Al final, pues esto de que la antigüedad y la experiencia son un grado, sin duda es una certeza en el seno de la función pública, pero tampoco puede ser el argumento perfecto para que por el mero hecho pues, de una antigüedad se pueda tener acceso a una posición inmutable e inamovible desde ese punto de vista. No voy a abundar más en toda la evolución normativa porque la vais a tener aquí, pero sí que es cierto que hemos pasado pues, de un sistema heredero del spoil system británico y aquel sistema tan antiguo de las cesantías, del que se hizo eco Mariano José de Larra en la España del siglo XIX, a la apuesta por la tecnificación y profesionalización de los servidores públicos, ya en una primigenia normativa en la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 en el ámbito local. Al final, no hace ya bastante que empezamos a profesionalizarnos, a pesar de que a veces no se tenga esa conciencia. La Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que también pues, resultó de aplicación supletoria a las entidades locales, conforma los denominados cuerpos generales en el seno de la función pública y bueno, pues comienza a regular algunos aspectos que en su momento fueron innovadores, como la regulación del acceso a las mujeres a la función pública, en las mismas condiciones que los hombres ya por aquel entonces. Se introduce un modelo de empleo público laboral en la administración pública. A día de hoy podemos señalar que el modelo de empleo público que tenemos es eminentemente funcionarial, se integra por la relación de servicio como ese vínculo jurídico generador de derechos y obligaciones profesionales en un régimen de sujeción especial, regidas por el derecho administrativo y, en su caso, por el derecho contractual laboral en el ámbito del vínculo jurídico laboral. Como notas características, y todos las conocemos, pero hay que citarlas, hay que mencionarlas y hay que insistir en ellas para que nadie se olvide, tenemos la objetividad, la imparcialidad, la inamovilidad, el servicio a los intereses generales y la sujeción al marco normativo sectorial rector del empleo público, que bueno, pues nuestra Constitución de 1978 también regula. Cierto es que existe una ausencia de previsión o de regulación constitucional del modelo de empleo público laboral. No nos olvidemos que, a pesar de las previsiones tradicionales del Estatuto de los Trabajadores, ha sido una figura de construcción y evolución eminentemente jurisprudencial, fundamentalmente centrada en la figura del personal laboral indefinido no fijo. La función pública local constituye ese tertium genus o esa especie mixta, ese híbrido superviviente y superviviente, como me gusta siempre recordar, de un marco normativo de gestión necesitado de profunda revisión y reorientación. En muchos casos podemos afirmar que existe una inadecuación u obsolescencia parcial de la regulación vigente a la realidad del sector público local. Al final no olvidéis que por el sistema de fuentes nos regimos tanto por el derecho estatal básico, por el derecho o la normativa de las comunidades autónomas, por aquella normativa específica que regula las bases del régimen local y aspectos tan esenciales como las retribuciones o las reglas básicas y programas mínimos para el ingreso en la función pública local, pero tomamos un poco de todo y al final es muy difícil determinar con precisión y con un nivel de éxito y de acierto qué régimen jurídico se determina. A pesar de que parezca estar muy claro, a mayores de eso
tenemos una dificultad muy importante en la definición de procesos y en la simplificación administrativa y procedimental. Esa cultura del siempre se hizo así en las entidades locales es muchísimo más palpable. Cuesta mucho más abordar esa clase de procesos precisamente por algunos aspectos que después os compartiré. Existe una necesidad de reforzamiento de los centros gestores de recursos humanos, porque tradicionalmente en las entidades locales se ha considerado que responsable de recursos humanos puede ser cualquiera, y de hecho pues la tradición ha demostrado que cualquiera que pasaba por allí podía gestionar recursos humanos. Existen grandes profesionales, como después os compartiré, y cierto es que es una función que se ha puesto en valor en las últimas décadas y se ha profesionalizado de una manera pues, muy relevante desde el momento en que se tiene que compaginar la función de dirección con la función de gestión pública, la función de apoyo a los procesos de adopción de decisiones por parte de los órganos competentes y el trabajo de trinchera, puro y duro, la inmediatez que tenemos con los representantes políticos, con la ciudadanía, con la representación sindical y también con las personas que integran la función pública. Esto hace bueno, pues que al final seamos profesionales pues, bastante preparados y sobre todo bastante pregados en todo lo que la gestión pública local nos puede hacer llegar. A mayores de eso, la incorporación de parámetros de eficiencia en la gestión y la necesidad de profesionalizar la función de selección siguen siendo algunas de las asignaturas en las que no me gusta decir pendientes porque me consta, y es lo que os vengo a compartir, un profundo e intenso trabajo de mejora en estos aspectos. Aparentemente, las entidades locales pueden parecer débiles en la comparativa con las restantes administraciones públicas territoriales y con otras administraciones e instituciones públicas. Sin embargo, tenemos fortalezas muy importantes. La primera de ellas, la elevada capacidad de resiliencia que la pandemia nos ha demostrado. Han existido ayuntamientos y diputaciones que han sido capaces de organizar teletrabajo, de prestar servicios a los ciudadanos de una manera mixta, de poder gestionar citas previas de una manera razonablemente exitosa para los medios de los que disponen y para el calendario, sobre todo, y posibilidades de gestión temporal de la que se disponía. La cercanía a la ciudadanía, que eso hace que nos orientemos fundamentalmente a resultados. Al final, la inmediatez directa con el ciudadano, que está en su ayuntamiento, que está en la Diputación Provincial, aunque puede ser un poco menos por el tipo de destinatario que tienen las diputaciones provinciales, que quizás son los alcaldes y alcaldesas de los municipios de su provincia y también los diputados provinciales, pero eso nos permite palpar el pulso de la ciudadanía y las necesidades directas de la sociedad. Una gestión pública de respuesta inmediata, porque, bueno, no nos queda otra. Tenemos al ciudadano ahí al lado, hay que darle respuesta cuanto antes, como todas las administraciones, pero la primera y la frontal en muchas ocasiones pues, es el ayuntamiento al cual se va. La diversidad en la tipología de personal empleado público por la diversidad de competencias que también se prestan, tanto las propias como las competencias impropias, las posibilidades de mejora en la calidad de los servicios públicos de una manera directamente perceptible por la sociedad y unas perspectivas de mejora que son abordables en el corto y medio plazo con consolidación. A veces no se pueden abordar grandes cambios, pero en el momento en que se abordan no suele haber vuelta atrás en ese sentido y se consolidan de una manera sencilla. Para compartiros buenas prácticas locales me gustaría insistir en su importancia y el significado, porque al final en todos los aspectos de la vida los referentes son esenciales y muy importantes, pero en el ámbito local el tener una buena práctica de éxito que haya funcionado en una entidad local supone un camino muy importante porque es esa buena práctica que se observa como abarcable, como medible y como implantable, más allá de las buenas prácticas autonómicas o de otras administraciones públicas de mayor tamaño y envergadura en la que a veces las entidades locales les cuesta verse reflejadas precisamente pues, por la disparidad de medios, de tiempos y de posibilidades de mejora. Es importante también valorizar y visibilizar la función pública local y la experiencia y el conocimiento compartido que da lugar a las buenas prácticas y el conocimiento circulante. Desde ese punto de vista me gustaría citar al Grupo Técnico de Recursos Humanos y Función Pública de la Federación Española de Municipios y Provincias, del que yo formo parte desde hace 13 años, y la actividad que desarrolla de apoyo a la propia Comisión de Recursos Humanos y Función Pública de dicha federación, en la cual están incorporados profesionales que en algún momento se han dedicado con mayor o menor intensidad, de manera gratuita y desinteresada para colaborar en la gestión pública y sobre todo en ese conocimiento compartido. Las personas profesionales de recursos humanos y la gestión de personas en entidades locales muestran en el desempeño de su trabajo algo que es importante compartir, las singularidades propias, las dificultades y los desafíos a los que se enfrenta un gestor
o una persona que dirija recursos humanos en las entidades locales. Así, tenemos referentes muy importantes en el ámbito local. Alguno de ellos está hoy aquí con nosotros, como es nuestro maestro José Vicente Cortés Carreres, que durante muchos años ha estado en el grupo y del cual hemos aprendido de tantas personas y que ha logrado ilusionarnos a tantas personas en este trabajo tan complejo, entre las cuales me incluyo. Manuel Ferreira Recio, Lourdes Romero Alonso, que la tenéis aquí en la Diputación de Sevilla, Victoria Gastón, José Antonio Camacho Olmedo, Rafael Sánchez, Rafael Redondo y los propios Javier Cuenca Cervera, Fernando Fariña y Xavier Voltaina, que sin perjuicio de no participar en el Grupo Técnico de Recursos Humanos, sí que es cierto que son personas muy vinculadas al ámbito local y auténticos referentes en la materia. La selección de personal conforma ese ámbito clave en el cual las buenas prácticas que hoy os voy a compartir se reflejan, porque al final es el elemento catalizador de la eficiencia en el servicio a los intereses generales, es la fuerza motriz del cambio cultural en las organizaciones e instituciones públicas y genera algo muy importante que pienso que es esencial compartir porque observo desde la perspectiva que me dan casi 21 años que cumpliré en agosto de ejercicio profesional y de servicio público, la pérdida del sentido de propósito en las personas o en el colectivo de empleados públicos, porque necesitamos aumentar ese compromiso con el servicio a la sociedad. No nos olvidemos nunca de que no trabajamos para un edificio ni para una oficina, sino que trabajamos para toda la ciudadanía, entre la cual nos encontramos nosotros también como demandantes, como ciudadanos y demandantes de los servicios públicos, pero la servimos, de manera que tenemos que hacerlo pues, con el mayor nivel posible. En el ámbito de la selección, la clave es la integridad, y esto en las entidades locales pues, es una fortaleza la cual tenemos que abundar y trabajar, porque la integridad es esencial para construir instituciones sólidas y asegura a los ciudadanos que el Gobierno está trabajando en su interés, no solo para unos pocos. La integridad no solo es una cuestión moral, también se trata de hacer las economías más productivas, los sectores públicos más eficientes, las sociedades y las economías más inclusivas. Esto no lo digo yo, lo dice la OECD, pero lo comparto y lo suscribo íntegramente. Os dejo los enlaces y no olvidéis que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es la construcción de instituciones éticas e íntegras y aquellas instituciones sólidas vinculadas y enmarcadas en la justicia. El artículo 9.3 de la Constitución de 1978 nos consagra el principio de seguridad jurídica. Sin embargo, en el ámbito de la selección de personal y de la gestión del empleo público, si realizáis una búsqueda en el CENDOG, en la última que yo he realizado hace un par de meses, arrojaba 10.949 resultados. Esto quiere decir que seguridad jurídica, bueno, pues no tenemos tanta quizá como pensamos a la hora de gestionar personal y muchos menos en las entidades locales. La eficiencia de la selección de personal al servicio de las administraciones públicas a veces es un poco quimérica desde la perspectiva de que muchas iniciativas de mejora las vemos lastradas por el propio cumplimiento normativo y por el propio marco regulador que, lógicamente, tiene que ofrecer unas garantías. Desde ese punto de vista, existe una divergencia bastante notable con las técnicas de recruitment propio de las corporaciones privadas y también con las metodologías ágiles, de manera que no es tan sencillo reclutar ese talento que necesitamos porque nuestro marco normativo, pues, lógicamente, establece unas garantías que a veces no nos proporcionan ni la agilidad ni la eficiencia que necesitaríamos. En este sentido, esta falta de eficiencia que puede concurrir se explica por algunas causas, por los elevados niveles de impugnación y de judicialización de la actividad administrativa en materia de selección que en las entidades locales podemos ver de una manera especialmente palpable. Por suerte, hoy en día pues, todo el mundo tiene acceso a poder exigir la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos y, como todo, a veces esto tiene una cara B, que es la de que se recurra por sistema automáticamente todo. Esto hace que la selección al final no sea eficiente precisamente por esa lentitud de la resolución de esas pretensiones en vía judicial, que son absolutamente legítimas, por la ausencia de simplificación administrativa y procedimental, por la falta de automatización de procesos y de la digitalización de procedimientos. Estoy hablando pues, en el ámbito de tantas entidades locales, también por la insuficiencia o directamente por la ausencia de medios materiales y humanos suficientes para poder desarrollar una función de selección en la forma en la que nuestro contexto de digitalización nos exige hoy en día. Como buenas prácticas locales y como vamos mal de tiempo, pero yo contribuyo a que sigamos yendo mal de tiempo, me gustaría compartiros 3 prácticas procedentes de 3 entidades locales. Una de ellas es el Ayuntamiento de Madrid, la primera que os quiero compartir, y que he titulado Seleccionando por valores, porque es una de las cuestiones en las que más tenemos que insistir si queremos construir instituciones éticas, íntegras y sólidas, que las personas que se integren en la función pública dispongan de valores de servicio público, de compromiso con la sociedad y también de valores personales, ¿no? Porque al final de poco sirve
que seamos técnicamente buenos si no tenemos valores, ni ética ni integridad. Nunca lograremos profesionales excelentes. Desde ese punto de vista, el programa de competencias en alta dirección de Madrid Talento, que bueno, pues es conocido a nivel nacional, pero sobre todo porque supone una experiencia de conformación de un liderazgo impulsor en el cambio de entornos en entornos presenciales, híbridos y remotos, que está orientado a la generación de consistencia, solidez y trascendencia, permitiendo la selección de personas directivas con elevados niveles de competencias nucleares para lograr un resultado de gestión pública municipal de carácter excelente. Si nos preguntamos por qué el Ayuntamiento de Madrid funciona tan bien, esta es una de las razones. Si al final quien tiene que dirigir a nivel interno la organización, no estamos hablando de la dirección política, sino de la dirección pública profesional, son personas profesionales que disponen de aquellas competencias, capacidades y sobre todo de la visión de qué es un liderazgo organizacional sólido, ético y resiliente y además íntegro, pues lograremos que la organización funcione mejor y que tengamos la capacidad de movilizar a otras personas para el servicio al interés general. Por otro lado, la iniciativa Conoce Talento, te vienes a trabajar al Ayuntamiento de Madrid es tan exitosa que yo os aporto el dato que hace unos días compartía su director general de Recursos Humanos. De 25.000 instancias presentadas por los interesados para trabajar o para formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Madrid en el periodo de 2015 a 2018, se ha pasado a 140.000 en el periodo 2019-2022. Habrá otros factores, lógicamente, como puede ser pues, la precariedad del mercado laboral, considerada a nivel general, la etapa pospandemia y todas sus incidencias, pero sí es cierto que se ha multiplicado por 7 las plazas ofertadas. Las personas quieren trabajar en un lugar en el que puedan sentirse desarrolladas, apreciadas, valoradas y sobre todo que puedan sentirse útiles en el servicio a la ciudadanía. Desde ese punto de vista disponen también de un plan de onboarding o de acogida de carácter integral, porque al final la verdadera acogida se trabaja, ¿no? Esto es algo que es muy importante en el ámbito local, donde a veces lo tenemos un poco olvidado. Sé que en la Junta de Andalucía tenéis unos procesos de acogida pues, que son referentes, pero en las entidades locales esto no sucede con carácter homogéneo, regular y habitual, de manera que nos hace falta pues, trabajar en esto para que cuando las personas lleguemos y nos integremos en una plantilla no nos encontremos con que el único que nos informa es un representante sindical que pasaba por allí y poco más, porque a veces pues, nuestro propio responsable de área o servicio no sabe explicarnos cuál va a ser nuestro cometido, cómo podemos hacer para materializar nuestros derechos o, sobre todo, qué obligaciones tenemos más allá de las que nos fija la normativa y una serie de cuestiones muy importantes. Y también han trabajado en la gestión de la diversidad. Tienen ya las primeras promociones de funcionarios con discapacidad intelectual desde esa consideración de algo que me parece fundamental, que es la gestión del talento neurodivergente. Nuestras organizaciones la integran personas y tenemos personas con una serie de diversidad muy importante intelectual. Estamos pensando en personas pues, con altas capacidades, estamos pensando en personas con trastornos del espectro autista, estamos pensando en personas con discapacidad intelectual, pero que tenemos que poder integrarlas en la organización y que, sobre todo, el talento bien posicionado en el lugar donde puede dar lo mejor de sí mismo puede ser excelente en el servicio a los intereses generales. La segunda de las buenas prácticas, solamente he traído 3, que os quiero compartir es el modelo de gestión de la calidad del Ayuntamiento de Salamanca. Desde ese punto de vista, la calidad como eje vertebrador de la eficiente gestión pública es un valor que tampoco podemos olvidar. Este Ayuntamiento hace más de 20 años inició un proceso en el cual articuló un sistema formalizado y normalizado que incorpora la metodología basada en la norma UNE ISO 9001-2008, ahora pues la tienen adaptada ya al 2015 en su momento, que se dirige a la mejora integral de la organización. Ha sido liderada desde el Servicio de Recursos Humanos y ha supuesto los hitos siguientes: la creación y desarrollo de un observatorio de clima laboral y de percepción ciudadana que pueda aportar datos sobre la percepción de la actividad municipal, incluyendo el grado de satisfacción con el funcionamiento del Departamento de Recursos Humanos, que, como sabéis, en muchas ocasiones, como a mí me gusta decir, somos el verdadero saco de boxeo, pues sobre todo en el ámbito local, de todos los integrantes de la organización. Y, sobre todo, lo que piensa la ciudadanía de los servicios que reciben desde la Administración municipal, qué necesidades tienen y qué expectativas. Por otro lado, en el ámbito de oferta de empleo público han logrado concretar los siguientes proyectos y actuaciones: planificar los procesos de acceso en ciclos plurianuales de manera estructurada y organizada, integrar la transparencia en los procesos de selección y promoción y analizar los datos cuantitativos diferenciando sectores prioritarios y no prioritarios e incorporando la utilización de la tasa de reposición de efectivos entre sectores
ya desde antes en que las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio económico lo recogiesen de manera expresa, distribuyéndolo por años. Bueno, esto permite una gestión eficiente que os puede parecer algo muy básico y muy sencillo, pero en una entidad local conseguir esto no es nada fácil. De forma simultánea y colaborativa con los diferentes responsables de área y servicio, han analizado los planes y proyectos municipales en desarrollo y han logrado dimensionar y priorizar las necesidades de recursos humanos por sectores, organizando la posibilidad de respuesta. Desde ese punto de vista, en base a la evidencia que proporcionan los datos, que para la adopción de decisiones pues, es la herramienta más eficaz por ejercicios, y ajustando las actuaciones en base a las tasas de reposición de efectivos, ha logrado dar respuesta a esas necesidades reales de personal en todos los departamentos. Es un proceso planificado de gestión de ofertas de empleo público que además les ha permitido cubrir interinamente de manera coherente las plazas en los procesos selectivos en curso y las siguientes ofertas en ciclo, con la seguridad de que responden a necesidades reales y no a imprevistos o urgencias del momento, o a veces a disfunciones o distorsiones en la gestión, ¿no? Acumulaciones de tareas pues, que puedan no ser tal, o a otra serie de cuestiones que puedan comprometer la seguridad jurídica de los procesos de selección y provisión. Han realizado una previsión de su impacto, permitiendo responder en la mayor parte de los casos a las necesidades de bajas durante el ejercicio, incluso en los siguientes ejercicios, sin tensionar en exceso a la organización, y han logrado la inclusión de una fase de prácticas dentro de todos los procesos selectivos, permitiendo reforzar aprendizajes y evaluar resultados, y también que los funcionarios interinos sean capaces de continuar desarrollando sus funciones hasta que finalizan por completo los procesos selectivos, incluyendo esa concreta fase de prácticas. Durante estos periodos se organiza la formación de los aspirantes que superan la primera fase, al poder entrar durante ese periodo con el personal interino que ocupa las plazas, aunque no superen el proceso selectivo. Bueno, esto facilita que tanto el proceso de desvinculación como la transición hacia la condición de funcionario de carrera se pueda controlar, se pueda realizar de una manera más eficiente y, sobre todo, de manera planificada, prevista, que también impacta o revierte en una gestión pública eficiente de las dotaciones presupuestarias asignadas a los capítulos 1 de gasto de los correspondientes presupuestos. Dentro de esta gestión integral de recursos humanos han establecido sistemas de carrera profesional, han obtenido la certificación ISO 9001-2008 con transición al 2015, han establecido un sistema de dirección por objetivos, han logrado la aprobación y la puesta en marcha de su plan de igualdad con desarrollo de medidas que mejoren la formación y la igualdad en el ámbito municipal y la aprobación del Reglamento Municipal de Teletrabajo, consolidación del proyecto piloto del organismo autónomo de gestión y recaudación y el plan de administración electrónica, con lo cual la mejora y el cambio en un ayuntamiento pues, del tamaño de Salamanca es posible, como en tantos otros, y es un verdadero referente. Y por último os comparto pues, una iniciativa que no es nueva, porque la puso en marcha el Ayuntamiento de Canet de Berenguer, en la Comunidad Valenciana, ya hace bastantes años, que fue la iniciativa, hace unos cuantos años, la iniciativa Talentum para el uso compartido de las listas de reserva. Se trata de una iniciativa en la que estamos trabajando en estos momentos en el Ayuntamiento de Vigo para lograr compartir listas de reserva y realizar una selección de personal de manera más eficiente. Nos hemos basado en la detección de la ineficiencia de los sistemas tradicionales de gestión de las necesidades de nombramiento de personal interino y temporal, en el contexto que ha articulado la Ley 20-2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, popularmente conocida como la Ley de Estabilización, que, como sabéis, modifica el artículo 10 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en el sentido que limita y además establece y asigna responsabilidades personales a los gestores de personal, que ahí al final, a falta de acotación o de precisión normativa, pues acabamos siendo tanto los funcionarios responsables de las propuestas como los órganos de gobierno que adoptan las decisiones. Y ciertamente nos dimos cuenta de que existía un enfoque excesivo en paliar las necesidades temporales de efectivos en los servicios a través de procesos selectivos sistemáticos y rutinarios de carácter público dirigidos en exclusiva a generar bolsas o listas de personal interino en categorías de las que no se dispone. ¿Esto qué supone? Que al final se acaba primando esa selección temporal para el nombramiento de personal interino frente a la ejecución en plazo de las ofertas de empleo público, lo cual es una disfunción no menor que lo único que hace es perpetuar el recurso sistemático al personal interino. También genera la pérdida de visión estratégica en la misión prioritaria, que precisamente pues, es proveer las plazas en propiedad para dar servicio y respuesta a las necesidades de la ciudadanía y muestra la necesidad de ordenar las prioridades en los distintos servicios, determinando de manera precisa su correspondencia o no con necesidades estructurales de plantilla, con las acciones sobre el presupuesto municipal y la plantilla para realmente dotar de estructura todo aquello que aparenta ser temporal. El mecanismo que se ha utilizado
es la definición de un modelo tipo de convenio de colaboración interadministrativa en el que estamos trabajando para el uso compartido de listas de reserva en categorías inexistentes en la entidad, que nos permita conveniar con otras administraciones o instituciones públicas para categorías profesionales en las que pueda no haber lista. Por ejemplo, aquellas categorías enmarcadas en el ámbito de los servicios sociales que prestan, ejercen o desarrollan competencias por transferencia económica de las comunidades autónomas en el apoyo a personas drogodependientes, que pueda exigir la disponibilidad de perfiles médicos o de perfiles de enfermería, que lógicamente la Administración municipal no tiene, y se podría recurrir a las listas generadas por los servicios autonómicos de salud en esas categorías profesionales, evitando recurrir sistemáticamente a una selección que genera gasto, que es ineficiente y sobre todo que hay que repetir de manera constante para suplir aspectos tan rutinarios y tan esenciales como unas vacaciones, un permiso de maternidad o paternidad o una situación de incapacidad laboral temporal. Por otro lado, no es tema menor armonizar estos convenios de colaboración interadministrativa con los derechos fundamentales y la protección de datos personales de las personas aspirantes en las listas, que proporcionen lógicamente su consentimiento para la cesión, sobre todo cuando estamos hablando de listas de reserva que ya existen en el momento de formalizar el convenio. Este recurso a la colaboración autonómica municipal supone un recurso muy valioso, que además también se plasma en un trabajo colaborativo con otras administraciones públicas, desde el momento en que pueda haber otras interesadas en conveniar y en aprovechar pues ese trabajo ya realizado, una labor introspectiva y reflexiva, sin connotaciones autodestructivas. Tampoco se trata de autoflagelarse en todo lo que no se hace bien, sino en cómo se puede mejorar y reconducir la gestión pública, qué se hace bien, por qué no es eficiente, cómo se reorienta, cuándo y por quién. En ese sentido, no hay que olvidar la previsión de reforma normativa que se baraja para la reducción de los plazos legales en la ejecución de las ofertas de empleo público. En el marco de la transformación de la Administración que está abordando el Gobierno de España, reduciendo el plazo de 3 años a 1 año en las ofertas de empleo público. De manera que si muchas entidades locales en ocasiones ya no llegan buenamente a cumplir en los 3 años, pues en 1 año, como no se aborden procesos de simplificación, de racionalización, de uso compartido de recursos o de digitalización y automatización de concretas tareas o procesos en los procesos selectivos, pues el incumplimiento desde ese punto de vista va a estar servido. Por otro lado, me gustaría poner en valor el conocimiento interno, porque en nuestra organización tenemos la suerte de tener un gran equipo de administración electrónica, tenemos una aplicación informática para la gestión de ofertas de empleo público y de listas de reserva de personal interino y temporal diseñada por nuestros propios funcionarios públicos del Servicio de Administración Electrónica, pues que será la herramienta que se integre dentro del uso compartido de las listas de reserva. La realización de un proceso analítico y diagnóstico supone también enfocarse en una dimensión ad intra, no siempre en una dimensión externa, y también pues, me enorgullece compartiros que en nuestra organización estamos inmersos actualmente en un proceso para la identificación de la suficiencia o insuficiencia dotacional en la plantilla de estructuras, así como de la idoneidad de estructuras organizativas y funcionales, tanto con perspectiva de género, en auditoría y equidad retributiva, como en base a objetivos de salud psicosocial, ¿no? La gestión pública, sobre todo en todas las administraciones, pero especialmente en la local, se ha visto ampliamente intensificada y bueno, pues no es tema menor desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales y del bienestar organizacional y emocional, la salud psicosocial del colectivo de personas empleadas públicas. Algunas de las dificultades que os puedo compartir para la puesta en marcha de estas buenas prácticas, ya como cierre, son las singularidades de las dinámicas de gestión pública local. Bueno, al final se paga el coste de la inmediatez y no es tan fácil desarrollar una actividad de manera planificada y organizada como a las personas pues, responsables de los departamentos de recursos humanos les podría o nos podría gustar. Por otro lado, no siempre existe el tiempo suficiente para invertir en procesos de mejora que deriven en buenas prácticas de referencia. Se realizan o se abordan muchos buenos procesos que no siempre son compartibles o exportables, porque por su singularidad únicamente van a funcionar en la administración o entidad local en la que se ha puesto en marcha. Por otro lado, existen tensiones siempre para la visibilización y transferencia a otras administraciones e instituciones de las buenas prácticas que no son ajenas a ninguna administración pública. Puede haber un cierto desfase entre la acción y reacción susceptible de generar obsolescencias en las iniciativas. Cuando queremos abordar algo que ya han hecho en otra administración y decimos, qué bien, está todo inventado, lo vamos a poner en marcha porque le ha funcionado de maravilla el ayuntamiento de allá, lo vamos a hacer aquí. Pues es que ya lo que era nuevo ya viejo. Hoy en día la dinámica de la gestión es tan vertiginosa que quizá ya no nos sirva, ya se haya quedado anticuado u obsoleto ese mecanismo. El enfoque en las buenas prácticas a veces se realiza en aquellas que no son inalcanzables, pero son inabordables para una administración local, con los medios, personas y recursos que tiene, son de compleja implantación
Y, por otro lado, bueno, pues una ausencia de potestad legislativa en base a nuestro sistema, pues lógicamente de fuentes y a la organización territorial del Estado por parte de las entidades locales que disponen pues, de una potestad normativa de alcance limitado a través de reglamentos, ordenanzas y bandos, impiden que muchas cuestiones capitales queden diferidas a desarrollo por el legislador competente sin que a veces se desarrolle. Esto en muchas comunidades autónomas sucede y en aspectos clave como pueda ser la evaluación del desempeño, los sistemas de carrera horizontal, bueno, pues no siempre depende de la propia entidad local ponerlos en marcha si no existe título normativo habilitante. Nada más, me gustaría daros las gracias por vuestra atención en esta exposición express. Quedo a vuestra disposición para quien tenga interés en profundizar sobre alguna de estas buenas prácticas, se la podemos hacer llegar desde el Grupo Técnico de Recursos Humanos y Función Pública de la FEMP y hasta siempre. Ya, como era de esperar, y decía Pablo que es un clásico en la jornada, ir acumulando tiempo retrasado, ya nos pasamos 25 minutos, entonces me pide Carmen, me hace así, que nos hagamos preguntas porque están esperando los siguientes exponentes. De todos modos, simplemente, la presentación de todos merece la pena, es decir, creo que es una lástima que hayamos tenido que ir tan deprisa, pero me quedo con algunas ideas. Yo soy me gusta mucho copiar, pero copiar bien. Y creo que aquí tenemos muchas ideas muy buenas de las que copiar, ¿vale? Lo siento que no poder hacer preguntas, pero bueno, tenemos que seguir con la jornada. Si no es que no llegamos y nos dan las 4 de la tarde y las 4 de aquí en Sevilla son cosas. Sí, claro, y a los compañeros del Parlamento que están ahí, que como no los tenemos aquí presentes, muchas veces se nos olvidan, ¿vale? Pues pasamos a la siguiente mesa.